gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Somos Creación, donde vamos a estar hablando acerca de la libertad de conciencia a través de la palabra de Dios. En este caso vamos a seguir estudiando Apocalipsis capítulo 1. Vamos a seguir avanzando con los versículos 10 en adelante. Y para eso tenemos un invitado que es Manuel Londoño, que nos va a estar acompañando para dar un panorama acerca de estos versículos. Y después vamos a estar yendo un poco hacia la historia, ¿sí? De lo que allí podemos ver y cómo conectarlo con el resto de la Biblia y ver que el Apocalipsis tiene una conexión profunda, no solamente con el Nuevo Testamento, sino también con el Antiguo Testamento, el cual nos da un panorama de lo que va a pasar y cómo debemos interpretar las escrituras, específicamente el Apocalipsis. Así que, sin más, antes de pasar con Manuel, les quería comentar nuevamente que si ustedes tienen el deseo de estudiar Apocalipsis, tenemos este estudio, ¿sí? Biblia Fácil, en el cual van a poder estudiar tema por tema, versículo por versículo, todo lo que es el Apocalipsis y tener un estudio más personal, donde va a haber un diálogo entre ustedes y yo, y posiblemente algunos hermanos más, donde vamos a estudiar a profundidad el Apocalipsis. Y junto con este estudio viene una Biblia de regalo, ¿sí? Para todos aquellos que quieran hacer el estudio. Así que sin más, vamos con Manuel, que tiene la primera parte de este tema. Bueno, familia, en esta hora me han invitado a poder tener este pequeño diálogo con los oyentes que de alguna manera ven y escuchan estos programas. Y con base de lo que se ha estado hablando, se ha estado dialogando con la libertad de conciencia, hoy vamos a continuar hablando algunos temas específicos de Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 20. Por lo tanto, debemos entender y comprendernos algunas cuestiones que Apocalipsis marca, especialmente en el contexto cultural, en el contexto en el que se vivió, que da algunas características y el panorama que se muestra lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir compartiendo para ver esa afiliación que hay allí de lo que Juan dice con su experiencia vivida en el lugar correspondiente que ya vamos a mencionar y nos lleva a entender y comprender los planes de Dios relacionados a esa libertad, a esa seguridad de lo que Juan quiere transmitirle a sus oyentes. Por lo tanto, quiero que me acompañen en ciertas circunstancias de lectura, ¿no? El verso 9 menciona acá: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra de vosotros en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y menciona acá lo curioso: estaba donde, en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bien, como mencionábamos, resulta que Juan estaba allí en una isla llamada Patmos. Recordemos que esta era una isla en la cual estaba separada y era única y exclusivamente donde llevaban a los criminales de alto rango para que quedasen allí y finalmente muriesen allí en ese lugar porque no encontraban en ellos una manera de rescatarlos. Y el texto dice de que Juan fue enviado allí por la predicación de la palabra de Dios y de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, lo cual de alguna manera los que estaban en contra de la predicación de ese momento vieron que no podían eliminar a Juan a través de lo que habían hecho, de las persecuciones, de los martirios y todo lo demás, y finalmente decretaron, bueno, vamos a ponerlo allí en ese lugar y que su fin termine allí. Pero lo impresionante es que a pesar de lo que le hicieron, de llevarlo a esa comunidad donde estaban los malhechores más peligrosos de la época, Dios lo utiliza de alguna manera allí y dice allí que el verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí algo importantísimo. Eh,
Cuando habla de que yo estaba en el Espíritu, o sea, que el Espíritu Santo lo influenció, pero menciona acá algo curioso, el día del Señor. Estamos hablando de algo acá que dentro del pensamiento de Juan, recordemos que Juan era judío, que Juan había crecido con el pensamiento judío, y aparte de eso, estamos hablando de que todavía estábamos en el siglo I, que la influencia judía estaba en su concepto, en su experiencia, y hace referencia a que el día del Señor no es el día domingo, sino el día sábado, que constantemente los judíos y los cristianos del siglo I experimentaban, vivían y se lo dedicaban a Dios. Y dice que estando en el Espíritu en el día del Señor, oyó detrás de él una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa, el omega, el primero, el último. Y le dice, escribe un libro, lo que ves, y envíalo a los 7 iglesias que están en Asia, y las menciona, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En ese contexto, dice que la voz que él escuchó le dijo, Juan, mira, necesito que escribas un librito de lo que estás viendo o de lo que vas a ver allí, y envíalo después a las 7 iglesias, y las menciona, ¿no? Y es importante recalcar primero, reconocer quién es el que le habla. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. Más abajo, obviamente, describe otras características, por ejemplo, como el 13, que, por ejemplo, el 12 menciona, y volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, cabellos eran blancas, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estas características, especialmente el verso 13, llamada semejante al Hijo del Hombre, no hace más referencia que el que le está hablando es el mismo Jesús, del cual él daba testimonio y por el cual fue llevado a la isla Pasmo para que muriese allí. Entonces, al principio escucha la voz, y la voz le dice que escriba un libro, y cuando se da vuelta, reconoce a ese ser como el Hijo del Hombre, como a su Señor, como al cual él seguía mientras estaba en vida. Y da algunas características adicionales, las cuales son llamativas, porque cuando ustedes y yo leemos el capítulo 2 que habla sobre el mensaje de las 7 iglesias, son repetidas esas afirmaciones. Por ejemplo, el capítulo 2, verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Efesio, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice. Entonces, es una referencia que Juan toma de la expresión cuando él quiere describir de quién es la voz la cual escuchó, que después volvió a ver y reiteró ciertas características, que anda entre los candelabros, que es el Hijo del Hombre, que tiene las 7 estrellas, que tiene una espada de doble filo, que es el primero, el último, el que estuvo vivo y ha resucitado, que tiene las llaves de la muerte y del Hades, que las presenta más adelante en el capítulo 2. Pero quiero recalcar algo importante también, que muestra acá el panorama de dónde el Espíritu llevó a Juan para ver la visión de lo que estaba él viendo allí. Dice que el verso 12, y volví para ver la voz que hablaba conmigo, y me y vuelto vi 7 candelabros de oro. 7 candelabros. Recordemos algo aquí importante. El panorama que Juan está viendo es el panorama del lugar santo. ¿Por qué razón? Si ustedes y yo vamos un poco más atrás allí en Éxodo, en Números, Deuteronomio, de cómo era la formación del santuario o la forma en la cual se hacía el santuario estaba dividido en 3 sectores, ¿no? El atrio exterior, donde estaba el altar del sacrificio, el lavacro,
Después había un compartimiento que era denominado el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba tres utensilios, que era el candelabro, la mesa de los panes y estaba el altar del incienso. Y en el compartimiento último, que es el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Entonces, en esta ocasión dice que el Espíritu le permitió ver a Juan esa escena, que él llegó allí y que con el que él hablaba, con el que escuchaba su voz, le daba a entender de que estaba en ese lugar por el candelabro, por ese candelabro. Recordemos también allí Éxodo 25:8 nos recuerda de que en particular Dios le dice a Moisés, ¿no? Y me harán un santuario y yo habitaré en él, una casa para Dios, pero le dice que le hará semejante a lo que él mire. O sea, que Moisés estaba viendo algo referente al cielo, que lo que estaba pasando allá y simplemente lo copia y de esta manera hace una maqueta al tamaño que necesita allí la tierra con las diferentes formas, utensilios, estructura que vio en el cielo y la plasma de esa manera porque tenía un propósito y el propósito era presentar el plan de salvación de Dios a través de qué? Del santuario. De esa manera Juan está allí escuchando la voz y viendo qué es lo que va a decir. Y esto debemos entenderlo porque es re importantísimo, porque nos muestra un panorama de donde al que Juan dice que semejante al Hijo del Hombre, que en este caso es Jesús, se encontraba en ese momento. Recordemos algo, Hechos capítulo 1 nos dice que los discípulos estaban allí cuando vieron a Jesús ascender al cielo, que eso es una realidad, y dos ángeles se presentaron allí y les preguntan, ¿ustedes qué están viendo? ¿A ese Jesús que subió al cielo o lo van a volver a ver cómo se fue? Si iba a regresar nuevamente y ascendió al cielo. La palabra dice que se sentó a la diestra del Padre allí. Y en esta ocasión, algunos años después, aproximadamente en 90, 94, 96, vemos estas visiones que prácticamente fue casi lo último que escribe Juan, por no decir lo último, la expresa de que ve a ese Hijo de Hombre, a Jesús, en el lugar santo allí, al lado del candelabro, con el propósito de revelarle algo de lo que va a suceder en el futuro, que lo tenemos en el verso 19. Dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué cosas? Las que le dijo en el verso 9, ¿no? Le dice, escribe lo que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, le está planteando ahí en el lugar santo de que, mira Juan, mira lo que te voy a mostrar, cosas que están sucediendo, que van a suceder y después de que estas sucedan van a suceder otras más, ¿sí? Y Juan se queda atónico allí esperando a qué es lo que le va a mostrar Dios, a qué es lo que le va a mostrar aquí el Señor. Y de ahí en adelante empieza el capítulo 2, donde expresa lo que está planteando y lo que el Señor le quiere mostrar a través de las iglesias, las cosas que van a suceder en un futuro pronto. Y de esta manera, recordemos que si queremos llegar a una libertad, dice Juan 8, ¿no? Y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y esa libertad se nos es dada única y exclusivamente en el nombre de Jesús. Así que familia, vamos a seguir avanzando con estas pequeñas enseñanzas, las cuales pueden ser prácticas y sobre todo que te pueden ayudar a tener una conciencia clara de cómo poder disfrutar de esa libertad que tenemos en Cristo. Bueno, agradecemos a Manuel Londoño, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En estos años va a estar administrando lo que es 25 de mayo, Bragado y Saladillo. Así que cualquier consulta se pueden comunicar por este medio y si necesitan alguna visita, alguna consejería, no hay ningún problema, allí vamos a estar para servir. Siguiendo con el tema, una de las cosas que allí llama la atención de la visión que tiene Juan es que ve, cuando se da vuelta en la visión, este ser, que es Cristo,
entre algunos muebles, algunas cosas que eran el candelabro, etc. Este candelabro nos lleva necesariamente hacia tiempos antiguos de la Biblia, donde hablan acerca del santuario. El santuario es una parte muy importante de la vida de todo Israel, de la vida del cristianismo desde Moisés en adelante. Cuando nosotros vemos lo que es el santuario, vemos un espejo de lo que hay en el cielo. Es una imagen de lo que hay en el cielo. En Éxodo 25 vemos cómo Dios manda a Moisés a armar este santuario, que en ese momento era móvil, que lo iban a estar llevando por el desierto en cada campamento, y ellos podían transportarlo fácilmente por su tamaño, ¿no? Y esto era algo importante, ya que ellos estaban peregrinando, estuvieron muchísimos años por el desierto antes de establecerse y poder formar la ciudad que fueron después. En el versículo 40 de Éxodo 25 dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, esto no fue algo ideológicamente nuevo, esto ya existía en el monte donde él le mostró, y esto es una referencia que vamos a ver un poquito más adelante, una referencia de lo que hay en el cielo. Este templo movible, como les decía, era muy importante para ellos, pero cuando se establecieron, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel pidió un rey y se establecieron como un reino en la tierra prometida, en los tiempos de David quería construir un templo físico de material, de piedra, y que no sea movible, que sea un lugar fijo donde todos puedan reunirse allí a adorar. Si bien el proyecto no era, por decirlo entre comillas, no era necesario, porque Dios habitaba entre ellos en las casas de Egipto, después habitó con ellos en los campamentos, no era cuestión de necesidad, pero sí era una forma de agradecimiento a Dios por todo lo que había hecho. Entonces fue aceptado. Pero para construir ese templo no lo hizo David, aunque era su deseo, lo hizo su hijo Salomón. Cuando vemos el primer templo fue construido por Salomón, y en Samuel 2:7 es donde Dios le promete a David que su linaje va a construir el templo. Después, si ustedes quieren estudiar y leer esto, yo no quiero hacerlo muy largo. Primera de Reyes 6 al 8, Segunda de Crónicas 2 al 7, y Samuel 7, allí hablan de la construcción del primer templo. El primer templo fue construido en 480 después de la salida de los israelitas de Egipto. O sea, salieron de Egipto 480 años después de haber salido allí, pudieron construir un templo que quedaba quieto. No es que todo lo que se haya puesto ahí fue nuevo, ¿sí? El arca del pacto, donde se presentaba Cristo, donde se presentaba Dios, ese arca de pacto es el mismo hasta hoy. Este templo hoy no lo podemos ver, ¿sí? Porque fue destruido por el rey Nabucodonosor II en el año 586 a.C., ¿sí? Saquearon todo, llevaron todo para Babilonia. Incluso si ustedes ven el libro de Daniel, allí ustedes van a ver, comprobar cómo es que ellos tenían los utensilios allí, porque era como
un premio por haberlo ganado la guerra contra Israel. Ahora bien, después de esto, el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, alguna parte en Babilonia, otros se quedaron, pero bueno, no se pudo reconstruir Jerusalén, y los israelitas vivían allí en Babilonia. Luego de que pasó el tiempo y Babilonia perdió la guerra contra los medios y los persas, recién ahí el rey Darío dio permiso de reconstruir Jerusalén. Entonces, el rey Ciro, el Grande, permitió que se vaya a construir el reino. Ahora bien, este reino, Jerusalén, que se iba a reconstruir, había mucha gente que no quería que se haga esto, porque temían, ¿sí? Sabían lo que podían ser los israelitas en cuanto a poder bélico, y si confiaban en Dios, sabían que la historia de Egipto, sabían de dónde venían y dónde procedía el poder. Entonces no querían, ¿sí?, que se reconstruyera el reino. Ahora, esto ustedes los pueden ver, la historia completa, está en Esdras capítulo 3, Nehemías capítulo 2 y 6, que es cuando lo mandan a reconstruir, pero como fueron a hacer la guerra, Nehemías le pidió nuevamente al rey que le dejara ir a reconstruir las murallas. Y bueno, y allí se pudo otra vez armar el templo. Ahora bien, este templo, segundo templo, también fue destruido más adelante y no sin advertencia. Ahora bien, el segundo templo fue no solamente reconstruido, sino que Herodes el Grande mandó a hacerle renovación, ¿sí?, y ampliaciones. Cuando Cristo estuvo allí, porque Cristo estuvo en este templo, caminó en este templo, pasó algo importante. El maestro, ¿sí?, en una de las visitas que tuvo al templo, al salir de allí, esto se lee en Mateo 27, 51, Marcos 13, le dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Y Jesús le respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue, ¿sí?, una profecía de Cristo. No solo una profecía, sino que cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó. Esto está en Marcos 27, 51. Se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué quería decir que el velo se haya rasgado? Quería decir que el sacrificio ya se había terminado. Recuerden que hasta ese momento, hasta la muerte de Cristo, aún se hacían los sacrificios y las ofrendas, que eran imagen, ¿sí?, de lo que iba a pasar con Cristo. Una vez que Cristo murió por nuestros pecados, ahí los sacrificios y las ofrendas fueron anuladas. ¿Por qué? Porque la sangre que se iba a derramar para la liberación de los seres humanos ya había sido derramada. Entonces, ya el templo no tenía el significado que tenía antes, ¿sí? Ahora, aparte de las profecías de que ese templo se iba a ser destruido nuevamente, esto pasó en Roma en el año 70 después de Cristo, bajo el mandato de Tito, durante la Primera Guerra Judeo-Romana. La destrucción, ¿sí?, fue después de un asedio. Dice que la orden era no destruir el templo por la importancia que tenía, porque los romanos ya lo habían ampliado, ya lo habían mejorado. Pero bueno,
un fuego se cayó, y para entender por qué no quedó piedra sobre piedra ni quedó cimientos del templo, fue porque fue tan fuerte el fuego que derritió el oro que había allí, ¿sí?, del templo, y todo el oro se derritió y bajó entre los ladrillos hacia los cimientos. Entonces, después, para poder retirar el oro, se sacó todas las piedras y los ladrillos para poder llevarse el oro. Entonces no quedó piedra sobre piedra. Lo único que tenemos ahora como testimonio de que allí estuvo es el Muro de los Lamentos, que bueno, hoy lo podemos contemplar. Ahora bien, ¿para qué es toda esta historia, todo este paréntesis? Para entender que Cristo, cuando le habla a Juan, no le habla de cualquier lado, en cualquier lugar, está en una nube en el cielo. No, Cristo ahora está en el lugar santo, en el lugar santísimo, está en el templo. Él, en ese momento, cuando le habla a Juan, está en el lugar santo. Ahora bien, en Hebreos capítulo 8, 1 y 2, dice así: el punto principal de lo que estamos diciendo es este: tenemos un sumo sacerdote así, que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, hay un santuario, hay un tabernáculo, cual no fue hecho por manos humanas, ¿sí?, que está en el cielo. Hebreos 9:24 también dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Entonces, acá nos muestra que Jesús está en el cielo, ministrando como sumo sacerdote en el santuario. Y Apocalipsis 15, adelantándonos un poquito, dice, versículo 5: después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Acá podemos ver que Cristo, ¿sí?, cumple una función. Y cuando le habla a Juan, le habla directamente desde el santuario. Esto es importante para entender, porque si entendemos los sacrificios, si entendemos para qué sirve cada cosa del santuario, nosotros vamos a poder entender las cosas que van a venir más adelante, ¿sí?, en cuanto a profecías. Podemos entender las profecías de Cristo a través del santuario. Podemos entender las profecías de nuestro futuro a través del santuario. Y también vamos a tener que ir a otras partes de la Biblia para poder entender algunas cosas del Apocalipsis. El Apocalipsis no es que, sí, acá dice esto, y mi mente, Dios me mostró que es así. Que, por decir algo, la mujer sobre la luna representa tal cosa. Representa una mujer que va a reinar en Europa, por decir algo, sin sentido. No es algo que Dios me va a mostrar en la mente. Esto, todo lo que dice Apocalipsis, está literalmente en la Biblia. No hay otro lugar, otro foco donde buscar. Hay que buscarlo en la Biblia. Y obviamente se confirma con la historia. Por eso es importante que entendamos que todo lo que va a pasar de ahora en adelante tiene importancia leer toda la Biblia. Hablando con un amigo una vez me dijo: nosotros no leemos el Antiguo Testamento porque nos da miedo. En realidad nos tendría que dar gozo, alegría, porque necesitamos entender el futuro que nos acecha. Así que, mis amigos, mis queridos, los dejo por ahora. Vamos a seguir hablando en el próximo capítulo acerca de las 7 iglesias, un tema muy interesante, con mucho contenido y en donde las cosas se ponen un poquito más picantes, por decirlo de alguna forma cariñosa. Cualquier cosa que quieran contactarnos, saben que pueden hacerlo a través de las redes como Somos Creación. Nos van a encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube.
donde también van a estar estos videos y muchos más. Así que si ustedes desean comunicarse en 25 de mayo o en alguna parte del distrito, pueden hacerlo a través del WhatsApp 2345 44 30 62, que es mi número de teléfono, y allí podemos ver si nos podemos acercar y charlar tranquilamente. Así que mis hermanos, mil bendiciones, que la paz de Dios esté con ustedes y les deseo libertad.